Hola chicos y chicas, mi nombre es Mayra Gomán y el día de hoy vamos a estudiar un tema del 10º año de Educación General Básica, que es las funciones lineales. Pero el subtema que vamos a tratar el día de hoy son las funciones simétricas. El objetivo de la clase del día de hoy es estudiar el significado geométrico y numérico de las simetrías con respecto al origen y las simetrías con respecto al eje de ordenadas. Pero antes vamos a definir qué es una función. Una función es aquella relación que existe entre dos conjuntos, sea conjunto A, conjunto B, conjunto X, conjunto Y. Estos conjuntos pueden recibir cualquier nombre del alfabeto con la letra mayúscula, en el cual al primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Al conjunto de partida se le conoce como dominio y al conjunto de llegada se le conoce como codominio. A continuación vamos a ver qué es la simetría. La simetría es aquella correspondencia que se da entre el tamaño de un objeto. Se dice que una función o un objeto es simétrico si a un lado del eje de coordenadas, se le encuentra a otro al otro extremo. A continuación vamos a hablar sobre las funciones simétricas. Las funciones simétricas se dice que pueden ser dos y estas varían de acuerdo al eje de coordenadas. La primera es la simetría con respecto al origen. Su definición es la siguiente. Una función f es simétrica con respecto al origen si para cualquier punto de x de su dominio se cumple que f menos x es igual a la negativa de la función. Es decir, si los puntos p, x y y positivos y p' menos x y menos y son simétricos con respecto al origen, o también se le conoce como funciones impares. Ahora vamos a ver la otra clasificación, que son las funciones con respecto al eje de ordenadas. Se dice que una función f es simétrica con respecto al eje de ordenadas si para cualquier punto de x de su dominio se cumple que f de x es igual a f menos x, es decir, que p, x y y positivos y p' menos x, y son simétricos con respecto al eje de ordenadas. Esta función también se la conoce como funciones pares. A continuación, vamos a ver ejemplos de la simetría con respecto al origen y de la simetría con respecto al eje de ordenadas. Dada la siguiente función, f de x es igual a x cuadrado menos 3, graficar y determinar la simetría. Para graficar, vamos a crear una tabla de valores. En la tabla de valores se da cualquier valor real a x para determinar el valor en y. Por ejemplo, si damos el valor 0 en x, nuestra y va a valer menos 3. Y ese es el punto del eje de corte. Si damos el valor de 1 a nuestra función en x, nos va a dar a 1 menos 3, que es igual a 2. Y sería igual a 2. Para determinar la simetría de esta función, se debe cumplir que es f de x es igual a f menos x. Entonces vamos a comprobar. F de x cuadrado menos 3. Le vamos a dar el valor de negativo a la x, solo a la variable x. F de menos x es igual a menos x en paréntesis elevado al cuadrado menos 3. Vamos a operar y nos queda
f menos x es igual a x cuadrado menos 3. Entonces decimos que f de x es igual a f menos x es correcto. Entonces determinamos de esta manera que la función dada es una función par. Es decir, es simétrica con respecto al eje de ordenadas porque cumple con la igualdad de f de x es igual a f menos x. Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo de la simetría con respecto al origen. Dada la siguiente función f de x es igual a x al cubo, primero vamos a graficar y luego analizar la simetría de esta gráfica. Como en el ejemplo anterior, vamos a crear una tabla de valores y vamos a otorgar valores a la variable x para que nos dé como resultado la variable y. Por ejemplo, si le damos el valor de 1, 1 elevado al cubo nos va a dar igual a 1. Entonces, y es igual a 1. Si le damos el valor de menos 2 elevado al cubo nos va a dar igual a menos 8. Entonces, y va a equivaler a menos 8. Entonces, la coordenada sería P es igual a x, que sería el valor de menos 2, y a y, que sería el valor de menos 8. Vamos a determinar a continuación si la simetría de esta gráfica cumple con la simetría con respecto al origen. Debe cumplir con f menos x es igual a f negativo. ¿Ok? Vamos a reemplazar como en el ejemplo anterior. F menos x es igual. Solo se le otorga el valor de negativo a la variable x. Entonces sería menos x al cubo. F menos x nos da igual a menos x al cubo. Porque todo número elevado a un exponente impar siempre nos da un resultado negativo. Si el número es un negativo. Vamos a continuar con la otra función, que sería menos f de x es igual. En este caso se le otorga el menos a toda la función, no solo a la variable x. Entonces sería de esta manera, x elevado al cubo. Menos f de x es igual a menos x al cubo. Este resultado es igual al resultado que nos dio. Por esto podemos determinar que f menos x sí cumple con la igualdad de menos fx. Por esta razón, podemos decir que la función es impar, es decir, es simétrica con respecto al origen. Bueno, vamos a proseguir con los ejemplos. Dada la siguiente función, f de x es igual a 2 sobre x, vamos a determinar la gráfica y la simetría. Vamos a dar valores en nuestra tablita. Entonces podemos decir que si le damos el valor de menos 2 en nuestra función a x, y nos da igual a menos 1. Si le damos el valor de menos 4, nos va a dar un valor de menos 0,5. Si le damos un valor de 2, nos va a dar igual a 1. Y si le damos un valor de 4, nos va a dar igual a 0,5. ¿Por qué no le damos el valor de 0? Porque si a aquella función le damos un valor de 0 a la variable x y esta se encuentra en el denominador, esta variable va a estar indefinida, no se le puede dar, porque el 0 es la asíntota de la función. De acuerdo a la gráfica que observamos, vemos que tienen los mismos valores a un lado y al otro lado. Por esta razón podemos decir que es una función impar. Pero vamos a comprobarla de acuerdo a la definición de funciones impares.
La igualdad es la siguiente, la que se debe cumplir. F menos X debe ser igual al negativo de la función. Entonces vamos a reemplazar. F menos X es igual a 2 menos X. Entonces F menos X es igual a menos 2X. Vamos a reemplazar la siguiente. Menos F de X es igual a menos 2X. Entonces se comprueba que sí, es una función impar, porque se cumple con la definición de la igualdad. Por tanto, decimos que la función es impar, porque es simétrica con respecto al origen. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado en esta clase y les espero en el próximo video.